El viajero y el camino del sacrificio. Venid, hijos míos, y escuchad. En este tiempo sagrado, cuando el mundo se envuelve en silencio y el alma se vuelve hacia lo alto, os contaré una historia escrita, no con tinta, sino con fuego. Una historia de duda y despertar, de sacrificio y redención. Pero antes de comenzar, os invito a ser parte de esta comunidad de fe. Suscribíos al canal, activad las notificaciones y dejad vuestro comentario para seguir compartiendo más historias y oraciones que fortalezcan el espíritu en este tiempo de Cuaresma. Desde antes de que el tiempo fuese tiempo, he llamado a los corazones a seguirme. Pero no todos escuchan, no todos ven. Algunos creen que la fe es un rito sin sentido, una tradición olvidada en el eco de los siglos. Mas os digo, la fe es un fuego que ilumina, un sendero que atraviesa la oscuridad y conduce al amor más puro. Esta es la historia de un hombre llamado Elías, un hombre como muchos de vosotros, que vivía sin comprender el verdadero significado del sacrificio, que veía la renuncia como pérdida y la Cuaresma como una prueba sin sentido. Pero he aquí el misterio. El sacrificio no es vacío, sino preparación. La renuncia no es pérdida, sino ganancia. Solo en la sed se valora el agua. Solo en la noche se busca la luz. Hoy os invito a escuchar su viaje y a reflexionar sobre el vuestro, porque en su historia podréis encontrar la vuestra, y en su sendero tal vez descubráis el llamado que os ha estado esperando desde siempre. Ahora, acercaos, escuchad, y permitid que vuestro espíritu despierte. La aldea olvidada y Elías, el escéptico, en un rincón olvidado del mundo, donde el tiempo no corría, sino que danzaba en círculos sobre tejados de paja y piedra, se hallaba una aldea antigua, casi oculta entre las faldas de montañas envueltas en un manto de niebla. Allí, los caminos eran de tierra y los senderos estaban bordeados de faroles de aceite que titilaban en las noches frías, como luciérnagas atrapadas en cristal. Los árboles centenarios inclinaban sus ramas sobre los tejados, susurrando secretos en el lenguaje del viento. Y los ríos, con sus aguas puras y cristalinas, entonaban canciones que solo los árboles sabían interpretar. Era un lugar donde el amanecer llegaba con una luz dorada que se filtraba a través de la bruma, pintando de ámbar las colinas y tiñendo los campos de trigo con reflejos de fuego. Las estaciones no irrumpían con violencia, sino que se deslizaban con la suavidad de un susurro. El otoño vestía de cobre los bosques sin prisa. El invierno abrazaba las cabañas con su gélido aliento sin azotarlas, y la primavera despertaba con delicadeza las flores dormidas bajo la escarcha. En esa aldea, tan antigua como las historias que sus ancianos contaban junto al fuego, vivía un hombre llamado Elías. Era conocido por su bondad y generosidad, pues ayudaba a quien lo necesitara sin esperar recompensa, pero también por su escepticismo. Mientras los niños escuchaban embelesados los relatos de los ancianos sobre milagros y señales celestiales, él se mantenía al margen, con los brazos cruzados y una sonrisa incrédula en los labios. Cuando los aldeanos se reunían en la plaza en las noches de luna llena para elevar plegarias al cielo, Elías se quedaba en la puerta de su hogar, observando con ojos llenos de dudas. Para él, la Cuaresma no era más que una tradición arcaica, una sombra del pasado que la gente seguía por costumbre. Veía a los demás ayunar, renunciar a placeres y hablar de sacrificio, y no podía evitar preguntarse, ¿para qué? ¿Qué sentido tenía privarse de lo que la vida ofrecía? ¿Por qué debía el hombre caminar por el sendero del sufrimiento cuando el mundo estaba lleno de alegrías sencillas? Los más ancianos intentaron explicarle, hablándole de la purificación del alma, del desprendimiento de lo efímero para hallar lo eterno. Pero sus palabras se desvanecían en el aire antes de tocar su corazón.
El sacrificio es solo una carga impuesta por el miedo, pensaba. Si Dios existe, ¿por qué querría que sus hijos pasaran hambre, frío o dolor? Así pasaban los días, en la aldea envuelta en su niebla mística, y así pasaban los pensamientos de Elías, como hojas arrastradas por el viento de la duda. Pero el destino, caprichoso e insondable, ya había comenzado a tejer su propia historia, y pronto, su incredulidad sería puesta a prueba. El anciano del camino secreto era una tarde distinta a cualquier otra. El sol, en su descenso, había transformado el cielo en un océano de fuego y amatista, tiñendo de púrpura las nubes que flotaban como islas en el horizonte. El aire estaba impregnado con el aroma del incienso quemado en los templos de la aldea, un perfume místico que se entrelazaba con la brisa, susurrando plegarias invisibles. El viento traía consigo no solo fragancias, sino un murmullo extraño, como si la tierra misma estuviera anunciando la llegada de algo o de alguien que cambiaría el curso del destino. Desde el borde del bosque emergió una figura solitaria. Un forastero avanzaba por el sendero de piedra, caminando con la serenidad de alguien que conocía el final de su viaje antes de dar el primer paso. Sus ropajes eran humildes, una túnica sencilla de lino desgastado por el tiempo, pero su presencia irradiaba un poder imposible de ignorar. Su cabello, blanco como la nieve de las cumbres, flotaba levemente con la brisa, y en sus ojos, oscuros y profundos, brillaban constelaciones enteras, como si en su mirada habitaran los recuerdos de eras olvidadas. En su mano sostenía un bastón singular, una vara nudosa que no parecía haber sido tallada por ninguna mano mortal. Sus raíces aún latían con vida, como si fueran pequeños ríos de savia que fluían a través de la madera. Con cada paso que daba, una estela de polvo dorado flotaba en el aire y luego se desvanecía, como estrellas fugaces extinguiéndose en la nada. Los aldeanos, al notar su presencia, detuvieron sus tareas. Algunos lo observaron con reverencia, otros con recelo. Nadie sabía de dónde venía ni cómo había llegado allí sin que nadie lo hubiera visto acercarse antes. Sin embargo, en vez de detenerse a explicar su llegada, el anciano caminó con paso firme hasta el centro de la plaza, donde un viejo roble de ramas retorcidas extendía su sombra como un refugio sagrado. Allí se sentó, con la paciencia de quien ha esperado siglos para ser escuchado. Cuando habló, su voz no fue solo un sonido, fue un eco profundo, una vibración que parecía emerger desde la misma tierra. Existe un camino secreto que solo aquellos con ojos dispuestos a ver pueden recorrer, un sendero de 40 días donde el alma es forjada en fuego y viento, donde el espíritu aprende a volar. Sus palabras no fueron un simple relato, sino una verdad pronunciada con la certeza de quien ha visto los misterios del universo desplegarse ante sus ojos. Elías, quien había estado observando desde la distancia con el escepticismo pintado en el rostro, sintió algo inusual. Un escalofrío recorrió su espalda, como si una parte dormida dentro de él acabara de despertar. Contra su propio juicio, se sintió irresistiblemente atraído por el anciano y se acercó a él con cautela. ¿Por qué 40 días?, preguntó, su voz un eco de su incredulidad habitual. ¿Por qué sacrificarse sin razón? El anciano volvió su mirada hacia él y en sus ojos no había juicio, solo una comprensión infinita. Sus labios se curvaron en una sonrisa enigmática, como si ya conociera la respuesta que Elías buscaba, pero esperara a que él mismo la descubriera. Porque el desierto revela lo que el corazón esconde. Porque cuando renuncias a lo efímero, puedes tocar lo eterno. No explicó más, como si aquellas palabras contuvieran un enigma que solo podía resolverse al ser experimentado. Esa noche,
Elías no pudo conciliar el sueño con facilidad. El viento seguía susurrando en los rincones de la aldea, como si trajera consigo secretos aún no descifrados. Finalmente, cuando el cansancio venció su mente, se sumió en un sueño que no era un sueño, sino una visión. Y en ella, su viaje estaba a punto de comenzar. El desierto de lo invisible. Elías se vio caminando por un desierto que no pertenecía a este mundo. No era un mar de dunas doradas, ni un paisaje de arenas abrasadoras como los que conocía en los relatos de los viajeros. No, este desierto era distinto. Bajo sus pies, la arena tenía el color del cielo en el crepúsculo, un azul profundo que parecía contener las memorias de universos olvidados. Al avanzar, la arena cambiaba sutilmente de tonalidad, tornándose a veces violeta, a veces negra, como si reflejara la noche misma, pero no brillaba, no emitía calor. Era fría y abrasadora al mismo tiempo, y cada grano parecía contener el peso de un tiempo detenido. El viento soplaba con un lamento que no era del todo viento, sino una sinfonía de voces. Voces antiguas, fragmentadas en susurros, hablaban en lenguas que su mente no comprendía, pero que su alma reconocía. Le hablaban de renuncias, de pruebas, de sacrificios. Algunas eran dulces, otras temblaban de dolor. Todas lo llamaban a seguir caminando, pero cada paso era más difícil que el anterior. Con cada movimiento, su cuerpo se volvía más pesado, como si la tierra misma intentara devorarlo, como si el desierto probara su voluntad. Sus pies descalzos ardían al contacto con el suelo y su garganta estaba seca, más seca que cualquier sequía conocida. El aire era denso, cargado de una ausencia absoluta de agua y refugio. No había sombra, no había alivio, solo la inmensidad infinita de la nada. El hambre se convirtió en un nudo en su estómago. El miedo se filtró en su pecho como veneno lento. ¿Cuánto más podría soportar? ¿Cuál era el propósito de esta prueba? Sus rodillas cedieron. Su cuerpo cayó hundiéndose en la arena azul. Estaba vencido. Por primera vez en su vida dejó escapar una oración sincera. No una plegaria mecánica ni palabras vacías, sino un grito mudo desde lo más profundo de su ser. No pidió riquezas, ni respuestas, ni un final fácil. Solo pidió ver lo que nunca había podido entender. Y entonces el cielo se rasgó como un velo. De la nada surgió un resplandor imposible, una luz que no venía del sol ni de las estrellas, sino de algo más allá del tiempo y la materia. Era pura, era inmensa y descendía sobre el horizonte con la majestuosidad de lo eterno. Pero no era el sol, era una cruz suspendida en el aire, irradiando una claridad que no quemaba, sino que sanaba. Su luz no era cegadora, sino reveladora. Penetraba en lo más profundo del alma, iluminando sombras que él ni siquiera sabía que existían dentro de sí. Y de la cruz emergió una voz. No era como la de los ancianos de la aldea, no era como la del forastero, era más grande, más profunda. Era el susurro del viento y el rugido de la tormenta al mismo tiempo. Era el eco de cada lágrima derramada y de cada risa nacida del amor. Este es el camino. Sígueme. Las palabras no fueron solo sonido, fueron un golpe de realidad, un trueno que estremeció su ser, una revelación que se clavó en su alma como estrellas cayendo del firmamento. Y en ese instante comprendió que el sufrimiento no era castigo, sino transformación, que la renuncia no era pérdida, sino ganancia, que el sacrificio no era vacío, sino amor. Sintió el peso de su cuerpo desvanecerse, como si la arena dejara de arrastrarlo. Sintió la sed apagarse, como si su alma hubiese bebido de una fuente invisible. Y en ese instante, antes de que pudiera dar otro paso hacia la cruz, despertó.
Despertó con el corazón latiendo como tambores de guerra, con su pecho agitado, con lágrimas cálidas surcando su rostro. Afuera, la aldea dormía bajo el manto silencioso de la madrugada. Todo estaba igual. Y sin embargo, todo había cambiado. Desde aquel día, Elías dejó de ver la Cuaresma como una prisión de sacrificios sin sentido. Ahora entendía que era un sendero místico, una travesía para preparar el alma. Comprendió que no se trataba solo de renunciar a la comida o al descanso, sino de desprenderse de lo superfluo para encontrar lo eterno. Se convirtió en un viajero del espíritu, en un buscador de la verdad oculta en el silencio y la entrega. Y cada vez que miraba el cielo nocturno, ya no veía solo estrellas. Veía la luz de aquella cruz que, tanto en su sueño como en su despertar, lo había llamado a caminar un sendero eterno. El sendero que nunca termina. Desde aquel día, Elías nunca volvió a ser el mismo. Su mirada, antes llena de escepticismo, ahora reflejaba un fuego nuevo. El brillo de alguien que ha visto más allá de lo visible, que ha caminado por el desierto y ha sentido el peso de lo eterno en su alma. No volvió a cuestionar la Cuaresma como un simple rito vacío. Ahora entendía que era un viaje, una travesía del espíritu que no solo se vivía en 40 días, sino en cada elección, en cada renuncia hecha con amor, en cada sacrificio convertido en entrega. Aprendió que la fe no era solo palabras repetidas, sino pasos dados en la oscuridad con la certeza de que una luz lo guiaba. Y aunque la aldea siguió su curso, con los mismos ríos cantando sus viejas melodías y las montañas abrazadas por la niebla, Elías sabía que dentro de él había nacido algo nuevo, porque cuando alguien responde al llamado de la cruz, el camino nunca termina. Y ahora, tú que has escuchado esta historia, te pregunto, ¿estás listo para caminar tu propio sendero? ¿Para descubrir el verdadero significado del sacrificio y la fe? Si esta historia te tocó el corazón, dale like, deja tu comentario y comparte con aquellos que también buscan algo más allá de lo que ven sus ojos. Nos vemos en la próxima historia.